Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No, esto no los quiero abrir todavía. No, este tampoco. Vamos a trabajar con el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Permítanme, nada más checo una cosilla y ya. ¿Qué página es? 351. Página 362. Uy, creo que me pasó. No sé, 320. No, aquí la confundí la página. Ok, qué bueno que me di cuenta. Ok, muy bien. Ahorita empezamos, espera un tantito. Muy bien. Muy bien. Pero yo quiero... Nada más quiero ver. Denme un segundo. Ok, vamos a verlos de la mano. Es la página 300. Muy bien. Muy bien. Ya. Hoy vamos a avanzar lo más rápido que podamos, ¿de acuerdo? Recording in progress. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren más que bien. Bienvenidos sean a una tertulia más del derecho. Bueno, las tertulias, como lo saben rápidamente, son los días sábados, son clases gratis que yo doy al respecto de problemas o postulaciones que ustedes tienen en la semana, ideas que ustedes quieren resolver. El día de hoy estamos un poquito limitados de tiempo porque tengo un evento que no me acordaba. Me acordó mi esposa hace rato, entonces la verdad es que pues vamos a trabajar sobre la marcha lo más rápido que podamos, ¿de acuerdo? Bueno, ok. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos vamos a ir al 351, que nos habla de lo que es el juicio oral sumarísimo. Dice, corresponde a los consejos de la judicatura, a los poderes judiciales de las entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación, mediante acuerdos generales, determinar asuntos que serán gestionados en juicio oral sumario, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente, en este momento, algunos asuntos ya se llevan en materia oral, oral sumaria. Por ejemplo, aquí en Puebla se llevan los asuntos de divorcio incausado, alimentos, incausado, bilateral y unilateral, así se conoce aquí en Puebla. Yo sé que en el Estado de México es el incausado y el voluntario, esas dos figuras contempla, aquí nada más es el incausado, bilateral o unilateral, ¿de acuerdo? Los alimentos, la guardia y custodia y creo que visitas y convivencias, no me acuerdo cuál era el otro. Son los que me acuerdo ahorita a la mano, porque son los que he llevado en materia oral ahorita, pero no me acuerdo el cuarto. Bueno, son 4 que se llevan en materia oral familiar, ¿de acuerdo?
Obviamente, pues cada estado va a determinar cuáles van a entrar en el tema de la oralidad y cuáles pues todavía no le van a entrar al respecto. Pero sí es importante que nosotros en algún momento, si llevamos un asunto, miren, yo soy penalista, lo he dicho muchas veces, pero nunca se sabe cuando tu tía, tu primo, tu hermano, tu familiar te va a decir, oye, me llevas este asunto, me llevas mi divorcio, me llevas el tema de alimentos, o sea, nunca sabes realmente en ese sentido qué tipo de asuntos te van a llegar. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos o conozcamos al respecto de los asuntos familiares y lo que se postula en la oralidad familiar. Si bien es cierto, en materia penal ya tenemos juicio oral, de acuerdo, en materia civil y familiar va a ser algo innovador o va a ser algo nuevo, pero los que ya tenemos experiencia en el juicio oral penal, pues obviamente no va a ser tan complejo. Lo único complejo, lo único que a lo mejor va a ser un reto para nosotros como penalistas, es que sí son diferentes las pruebas. Bueno, en este caso en materia penal son indicios, elementos o datos de prueba, posteriormente del desahogo son pruebas, y aquí en ese sentido siempre se llaman pruebas, nada más que se diferencian como prueba documental pública, documental privada, pericial, ¿cómo se llama? Los peritos en sí, las testimoniales, la declaración de parte, etc. ¿De acuerdo? Es muy diferente en ese sentido la materia penal en el respecto de la materia civil, ¿de acuerdo? Ok. Dice Lick, buenas noches, oiga, una consulta sobre el tema en caso del artículo 23 y 118 del Código Penal. ¿De qué estado? Es que no sé de qué estado lo están juzgando a Kalimba, y si no tengo ni idea de cuál es la jurisdicción. Sí escuché un caso de que lo estaban acusando de abuso sexual, ¿no? O algo así, acoso, no me acuerdo que lo estaban acusando, pero no he checado el Código Penal. Es de Domex. No. En el Estado de México el Código Penal es súper punitivo, súper punitivo. Es de los más punitivos que existen y es de los mejor redactados que hay en ese sentido. Yo diría que el índice en materia penal y civil es Estado de México. El Poder Judicial del Estado de México y la legislación del Estado de México es muy buena, a diferencia de otros estados. Entonces ahí sí no creo que la libre tan fácil. No sé qué digan esos artículos, la verdad. No me los he aprendido de memoria los del Estado de México. Lo checo, ahorita lo checamos. Si nos da tiempo lo checamos. Ok, bueno. El 352 nos habla de que el juicio oral sumario resultan aplicables disposiciones generales del Código Nacional siempre que no contravengan lo previsto en este capítulo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a lo importante. Comienza lo importante en el artículo 353. Dice, la demanda será formulada por comparecencia. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esta parte? Bueno, que vamos a estar ahí físicamente, o bueno, ya el Código Nacional prevé el tema de audiencias virtuales, sala virtual, realidad virtual, ¿no? Ya prevé ciertas cosas en su artículo segundo, prevé ciertos temas que actualmente no manejamos, ¿de acuerdo? O que en algunos estados ya están empezando a manejar, ¿de acuerdo? Y en ella se expresará en forma sucinta el objeto que se persigue. Entonces, ese sería nuestro primer elemento en materia, ¿de acuerdo? El objeto que se persigue. ¿A qué veniste, de acuerdo? ¿A qué vienes? ¿Cuál es el tema relevante acá? Luego, los hechos en que se funda la pretensión. O sea, ahí le vamos a platicar, pero recalco que en la lectura del 353 tenemos que ser muy específicos, dice, y en que ella se expresará de forma sucinta, ¿de acuerdo? O sea, el juez no quiere detalle de sus vidas, no quiere detalle de si se llevan bien o se llevan mal, no. El juez quiere a qué carambas veniste y por qué veniste, ¿de acuerdo? O sea, vengo a solicitar el divorcio de dos personas que viven en matrimonio. Se funda ¿en qué hecho se funda? Pues se funda en que se casaron, ¿no? En algún momento tuvieron que casarse, ¿de acuerdo? ¿Qué día se casaron? Si tuvieron hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿No? ¿En qué año nacieron esos hijos? ¿No? O sea, esos son los hechos relevantes. Si se llevan bien, se llevan mal, eso al juzgado no le interesa. Salvo que se golpeen, ahí sí, o salvo que haya un tema de violencia, pues sí, ahí sí, ¿de acuerdo? Perdón por enseñar mi WhatsApp, me llegan los mensajes. Dice, disculpa, te mandé mensaje en TikTok para ver si me puedes compartir los manuales. Sí, claro que sí. Ahora se los mandamos. Bueno, ¿dudas hasta acá? Dudas. Ok, bueno, si no hay dudas, seguimos. Entonces, tiene que ser el tema de los, ¿cómo se llama? De los hechos, del objeto o pretensión que se quiere alcanzar. Se ofrecerán las pruebas de los hechos. La prueba del matrimonio, ¿cuál es? Pues el acta de matrimonio, ¿de acuerdo? Emitida por el registro civil, ¿de acuerdo? Posteriormente, ¿qué sería otra prueba? Pues sería propiamente las actas de nacimiento de los niños, ¿no?
lo que se solicite, no sé, en ese sentido del pericial, ¿de acuerdo? Entonces ahí son todas las pruebas que se pretendan invocar, ¿de acuerdo? Y se tiene el nombre y domicilio de la parte demandada. Y se indicará, perdón, y se indicará el nombre y domicilio de la persona demandada, o sea, la contraparte. ¿Quién es? Si se dan cuenta, a diferencia del capítulo del 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aquí está, lo que nos maneja la etapa postulatoria y lo que es la demanda y los requisitos de la demanda. Los requisitos de la demanda aquí nos manifiesta son 12, son muy diferentes a los que nos maneja el juicio oral en ese sentido, el juicio oral sumarísimo, ¿de acuerdo? La única diferencia o la única parte que no está estimando acá o que no está colocando acá es que en el tema de divorcio, el juicio oral sumarísimo, se anexa el tema de convenio, ¿de acuerdo? El convenio, aunque sea un juicio oral, sí debe de presentarse un convenio por escrito, si es que los dos convinieron, ¿de acuerdo? O la pretensión de ese convenio. Esa es la única diferencia del juicio oral sumarísimo al juicio, a la vía ordinaria, ¿de acuerdo? Ok. ¿Por qué digo vía ordinaria? Porque los juicios orales en Puebla, por comunicado y por considerando, manifiestan que son vía especial, ¿de acuerdo? El juicio oral familiar aquí en Puebla se considera como vía especial. Recuerden que en derecho procesal, en derecho procesal, teoría general del proceso y derecho procesal civil, nos manifiesta que existen diferentes vías, la vía ordinaria, la vía especial y la vía privilegiada, ¿de acuerdo? Ok, entonces el 235 nos expresa, dice, la autoridad jurisdiccional en la que se promueve, ante la que se promueve, el nombre y denominación o razón social de la parte actora o de quien promueve a su nombre, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda revelar el nombre del promovente, pertenece a un grupo de situación de vulnerabilidad. Aquí subrayé el tema de situación de vulnerabilidad. Recuerden que la situación de vulnerabilidad no es otra cosa que la persona pertenezca a un grupo que fue socialmente marginado, socialmente afectado, como lo son las mujeres, como lo son los NNA, las personas con discapacidad, ¿cómo se llama? Las personas de pueblos indígenas, los afromexicanos, ¿cómo se llama? ¿Qué otro? Los migrantes, ¿cuál otro? Bueno, a las personas adultas mayores, ¿no? Son grupos LGTB. Las personas del grupo LGTB, ¿no? O de diversidad sexual o de minoría sexual, como se clasifica, jurídicamente hablando, cualquiera de esos entra en ese sentido. No entendí la pregunta, Oscar, de que en la Ciudad de México no supe. No supe de qué era tu pregunta. Ok, seguimos. El nombre de la persona designada como la persona representante autorizada, que en este caso es el abogado patrono, ¿de acuerdo? En ningún caso se exigirá contar con el registro ante al tribunal o poder judicial que corresponda. Actualmente sí, para litigar en la gran mayoría de los estados se manifiesta en la ley orgánica del Poder Judicial de cada estado, manifiesta el registro ante el tribunal. Aquí en Puebla es obligatorio, en Ciudad de México es obligatorio, en Estado de México es obligatorio, en Veracruz lo dice la ley, pero no es obligatorio, o es a criterio del juez, o a consideración del juez. En Tlaxcala sí lo manifiesta la ley, pero a mí se me olvidó en una demanda expresarlo y no me dijo nada el juez. Entonces, nada más he llevado una demanda, 2 demandas en Tlaxcala, entonces no sé decirles con exactitud si sí o si no, pero ninguna de las dos me pidieron el registro. ¿Qué otro? Son las que yo conozco de primera mano, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues bueno. Dice nombre, denominación o razón social de la parte demandada y su domicilio, ¿de acuerdo? Las pretensiones, el objeto u objetos, entonces aquí ya empieza a quién es el demandado, ¿sale? Luego las pretensiones, el objeto o objetos que se reclamen con sus accesorios, ¿de acuerdo? La exposición clara y sucinta de los hechos. Aquí voy a ver si me deja. Ok, pretensiones, objetos, hechos, ¿de acuerdo? Ok, aquí ya empiezan los requisitos de la demanda. Los fundamentos de derecho, aquí sí lo pide, a diferencia de en materia oral no te pide, porque ahí sí se sigue, en materia oral sumarísima, se sigue el adagio que dice que dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿no? En ese sentido. Procurando citar la clase de la acción intentada, los preceptos legales y en casos convencionales, ojo, ¿cuál es un tema convencional en ese sentido? ¿O qué manifestará o qué nos expresará un fundamento de derecho convencional? ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Nadie? Bueno. Existe... ¿Es de las convenciones de Tratado Interamericano?
son de los tratados internacionales ratificados por México, también las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sale? Eso es todo lo que se refiere a fundamentos de derecho convencional, ¿de acuerdo? Los criterios jurisprudenciales o doctrinales y los principios jurídicos aplicables, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya es un tema de principios, ¿no? Ya argumentamos con principios. ¿Qué principios tenemos en materia constitucional, por ejemplo? ¿Me pueden mencionar alguno? La universalidad, la interdependencia, progresividad, ¿qué más? Interdependencia. ¿Qué más? Indivisibilidad. Indivisibilidad, es correcto, ok. Son 4 principios constitucionales que rigen los derechos humanos. ¿Qué otros principios tendremos aparte de esos? El principio pro persona, ¿contará como un principio constitucional? ¿Sí? El de definitividad. El de principio de definitividad. Principio de definitividad, sí, también. ¿Qué otro principio constitucional tenemos? El principio de contradicción, el principio de inmediación, el principio de concentración. De concentración, ¿no? Todos los principios son constitucionales, están en el 20, ¿no? Que también ya van a regir el proceso familiar civil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí nos lo manifiesta que rigen el proceso civil familiar o no? Si yo le pongo aquí en el PDF de la ley, le pongo contradicción, ¿aparecerá o no? Tengo la duda, a ver. ¿Sí dice contradicción? No estará sujeto a contradicción, aceptarse toda la contradicción. Creo que está en el artículo 7. A ver. Dice también que de continuidad. Ahí está, el artículo 7. Son principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil familiar. Ahí está. A ver si los vemos en este. Estábamos en la 304, acuérdenme, la página 304. Sale, me voy más para arriba. Quiero el artículo 7. Estamos en el 3, no, si el 3 está bien largo. 9, 8, 7, acá está. El 7, los principios rectores del sistema de impartición de justicia son principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil familiar: acceso a la justicia, concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal. ¿La igualdad procesal será un principio constitucional? ¿Sí o no? Sí, porque ambas partes tienen la oportunidad de, ahora sí que de establecer lo que desean, ¿no? Tanto actor como demandado. Es correcto, ¿de acuerdo? Y está en el artículo 4 constitucional: el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿de acuerdo? Inmediación, interés superior de la niñez. A ver, el principio rector en materia procesal, civil, familiar, de interés superior de la niñez, ¿está en la Constitución? ¿Sí o no? Artículo 4. Creo que sí, maestro, está en el artículo 4, parece. Así es, párrafo 9. No se les olvide que siempre que fundamenten tienen que decir exactamente el párrafo que es aplicable en ese sentido. Dice: en todas las decisiones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Principio, sale aquí lo dice, es un principio constitucional, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las niñas. Ahí está. Entonces ahí dice que es un principio, ¿de acuerdo? Entonces sí es un principio constitucional que viene a reflejarse en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿de acuerdo? Luego maneja lo que es el impulso procesal, la lealtad procesal, la litis abierta, la oralidad, la perspectiva de género, que es algo bastante, vamos a decir, innovador, porque ya tiene el 2020 para acá, el tema de lo que es la perspectiva de género, pero es un principio ahora del procedimiento civil familiar. La preclusión, la privacidad y la publicidad, ¿de acuerdo? Y dice aquí, comentario, ves el artículo 3, ¿no? ¿Ves el comentario del artículo 3? Todo esto es el comentario del artículo 3. No, este no es el del quinto. Ajá, acá está el artículo
Los comentarios que tiene el autor de este libro me parecen interesantes, dignos de ser leídos y analizados. Está bastante largo. Bastante. Incluso viene con jurisdicciones, con jurisprudencia, perdón, no jurisdicciones, jurisprudencias. Y aquí vienen incluso los principios. Ahí está, acá viene. Fundamento constitucional, artículo 1, 14, párrafo 2, 17 y 20, apartados B y C. ¿De acuerdo? Aquí vienen los principios generales del proceso. El principio dispositivo, que ese nos los enseñan en teoría general del proceso, pero casi nadie lo sabe usar. ¿Sí saben qué es el principio dispositivo? No, Lick. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué es el principio dispositivo? Contradicción, bla, 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 bla. Ajá. La fracción primera dice que es. Ok. El principio dispositivo, no lo he buscado bien, pero sí sé qué es el principio dispositivo. El principio dispositivo es la necesidad, ¿de acuerdo? La necesidad de algo. O sea, a mí en este momento me roban mi tableta, ¿no? Acá está mi tableta Lenovo, ¿sale? Ustedes lo están viendo, es color gris, ¿no? Tiene un peso de más o menos como 500 gramos, ¿sale? Y tiene una medida de, creo que son como 11 pulgadas, más o menos, ¿sale? Esta es mi tableta. Si alguien viene y me la roba, ¿qué necesidad nace? ¿O qué tendría yo que hacer? Ustedes como abogados, ¿qué es lo primero que tendría yo que hacer? Denunciar el robo de su tableta. Es correcto, tengo que denunciar. Entonces el principio dispositivo es la disposición que tú tienes cuando te pasa cualquier tipo de situación, violación de un derecho, ¿no? El ejercicio de un derecho, ¿no? A ver, ¿es el ejercicio de un derecho el que yo vaya a denunciar? ¿Tengo ese derecho? Sí, 222 nos habla del deber de denunciar. Es correcto. De procedimientos. Ok, entonces ahí habla de un deber de denunciar, el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, nacerá del derecho de denunciar. Ok, si mi vecino empieza a construir una barda sobre mi propiedad, ¿nace un principio dispositivo? Sí, porque es su propiedad y nadie puede ser molestado en su propiedad. Artículo 16 constitucional, ¿no? O privado de ella, porque si me pone una barda a mitad de mi terreno, me está privando de parte de mi terreno, ¿sí o no? Entonces, el principio dispositivo es precisamente esa parte, ¿de acuerdo? Que nace una necesidad, que se atraviesa un tema al respecto, ¿de acuerdo? Y aquí vienen todos los principios generales del proceso que están muy interesantes. Yo recomendaría que sí los analicen. Muchos de ellos vienen en teoría general del proceso, hay como 3, 4 libros al respecto. Hay uno de la editorial Oxford, que no me acuerdo del autor, pero yo me enamoré de ese libro, de teoría general del proceso, y vienen todos los principios de la teoría general del proceso. Principio dispositivo, principio de economía procesal, principio de congruencia de sentencias, principio de concentración, principio de igualdad de las partes, principio de legalidad, principio de probidad, principio de publicidad, principio de impulso procesal, ¿de acuerdo? O sea, la realidad es que sí son principios de la teoría general del proceso que hasta la práctica los llevamos, pero muy pocos abogados saben qué significan esos principios y cómo hacerlos valer, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un tema bastante importante, ¿de acuerdo? Quería retomar esa parte para que ustedes entiendan pues la magnitud de lo que es conocer esos principios, ¿de acuerdo? El que dice del libro ese de Cipriano Gómez. No, ese es de teoría, ese es derecho procesal civil, el que tú dices, Cipriano Gómez Lara, ¿sale? No. ¿El que dice no es el de Eduardo Andrade Sánchez de Teoría General del Estado? No, tampoco. No, yo les digo, ahorita les digo cuál es. No les paso el otro, para que no haya problemas al respecto. Dame un segundito. Si lo tengo, se los comparto sin problema. Teoría General del Proceso de José Ovalle Favela. Es muy buen libro. Muy buen libro. Súper recomendado. ¿De acuerdo? Porque tiene una redacción muy laxa. Está algo caro. Ese libro. Ah, sí lo tengo. Ahora se los mando. Se los comparto al grupo para que lo tengan.
Ojo, estos no los impriman, porque sale más caro imprimirlos que comprarlos físicamente. Híjole, no se vaya a romper, ten cuidado. Las botas que me se rompen, ¿sí? No sé, si no, hazlo con cuidado, mi amor. Por favor. No, sí, que no se vaya a romper, hay que cuidar las cosas. Ya nos estamos enterando de la vida personal de alguien más. Tengan mucho cuidado, apaguen sus micrófonos cuando entren, porque pues, nos podemos enterar de cosas que no nos corresponden enterarnos, ¿no? Ahorita les comparto el libro en este momento. Son 495 hojas. Se tienen que acostumbrar a leer mucho, eso sí se los digo. Mucho. Ahí está, ya se lo estoy mandando. Ok, bueno, entonces, sí es importante, ¿de acuerdo? Al grupo de WhatsApp, nada más mándame mensaje y con mucho gusto dime que quieres entrar al grupo de WhatsApp y te mando el enlace directamente y tú no sin problema. Ok, bueno. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Okay. Muy bien. Ya estoy entendiendo. Entré un poquito tarde, estamos viendo el Código Nacional de Pensiones Familiares, ¿verdad? Es correcto, así es, estamos viendo ese código. ¿Sale? Ok. Ahora, el proceso civil y familiar se rige con los siguientes principios. Uno, que es el principio dispositivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso civil los actores son contenedores que se enfrentan, contendores, que se enfrentan ante el juez imparcial en un debate que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un tema importante que deben de ustedes entender, que al final del día, si ustedes presentan una demanda, el otro va a presentar una contestación de demanda. ¿Qué página nos quedamos? ¿306? 304. 304. Ajá. Entonces, siempre que yo presente una demanda, la contraparte puede presentar su contestación, ¿ok? En su caso, el valor de lo demandado para determinar la competencia de la jurisdicción. Recuerden que en algunos estados existen juzgados de cuantía menor, juzgados de cuantía mayor. Ahí va juzgados de cuantía menor y los demás son juzgados civiles o mercantiles, dependiendo cuál le toque, ¿de acuerdo? Un pagaré, pues es en teoría sería un juicio ejecutivo mercantil, pero por la cuantía puede tocarle a otra jurisdicción. Eso nos los va a decir propiamente la ley general, la ley orgánica del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Ahora, el ofrecimiento de pruebas, mencionando con toda precisión el hecho o hechos que se trata de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Las firmas, en este caso de la parte actora o su representante autorizada, si estos no supieran firmar, pondrán su huella dactilar, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Igualmente podrá firmar la parte actora, la persona representante autorizada, el escrito usando su firma electrónica avanzada, la cual deberá corresponder a la persona que promueva. Luego dice exhibir por cada demandado un ejemplar, lo que se conoce como el traslado, ¿de acuerdo? La original y el acuse. Son las tres que usamos normalmente, pero si vamos a demandar a más de una persona, efectivamente tenemos que presentar otros traslados dependiendo de cuántas personas estemos demandando. Ahora, ya sea de formato electrónico o físico, las cuales deberán estar debidamente foliadas e identificadas como copia si los interesados fueran varios. Se acompañará un ejemplar por cada uno de ellos. Esta exigencia no será necesaria en los casos de que la demanda se presente en forma electrónica. En formato electrónico no hay traslados, no hay acuse, ¿de acuerdo? Te dan tu acuse aparte, ¿de acuerdo? Dice Lick, ¿recomienda ingresar a trabajar o apoyar a un despacho siendo aún estudiante? Sí, lo super recomiendo. Es de las cosas que más recomiendo. Lo único que sí no me gusta, que muchas veces en esa situación no es efecto, los despachos se aprovechan de los estudiantes, de los estudiambres, y en ese momento les dicen la estupidez más grande que existe. Te voy a pagar con conocimiento. Eso, estoy harto de los abogados que dicen ese tipo de cosas, porque es el no valorar los ojos nuevos, ¿de acuerdo? Un estudiante, tú no sabes, independientemente de que no tenga el conocimiento para ejecutar las cosas, como él tiene más dudas que nosotros como abogados, en ese sentido,
pues él puede tener con ojos nuevos, ojos diferentes, lo que tú ya estás analizando. Entonces, el tener esos ojos nuevos, esos ojos diferentes, pues sí apoya bastante a un abogado en ese sentido. ¿Ok? Bueno, eso era lo que tenía que comentar de lo que preguntan de este lado. Ok, bueno, seguimos. Entonces, el formato electrónico, pues no se dan los acuses, no se dan los traslados, nada más es un solo juego. Y los demás requisitos relacionados con las pruebas conforme a lo dispuesto a este Código Nacional. ¿De acuerdo? Ahora aquí viene el fundamento constitucional de lo que manifiesta, que es el 14 y el 17. ¿De acuerdo? Y la correlación que tiene con el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, o sea, que está relacionado con esos artículos. Igual nos maneja nos maneja terminología jurídica en latín, que ya no es tan necesario como antes, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí se da. Ahora aquí viene lo que es el demandado, la primera figura. El término demanda constituye la promoción con la que inicia una contienda judicial, la cual abarca el juicio principal a un incidente. Así la parte en contra de quien se promueva un incidente tendrá la calidad de demandado en este procedimiento. Por lo tanto, el emplazamiento al demandado en el juicio y la notificación de cualquier incidente accesorio. Incluso viene un registro, ¿cómo se llama? En ese sentido, un registro jurisprudencial. Voy a ser chismoso y lo voy a checar. Porque la última vez en un libro, no me acuerdo, ahí. La última vez en un libro, de un amigo que lo escribió, anotó mal una jurisprudencia y cómo lo regañé esa vez. No conozco al autor de este libro, ¿verdad? Pero sí me interesa. Ok, 2022 es el registro 465. Vamos a ver si existe para empezar. Y sí, nos maneja lo que es el incidente del juicio ordinario civil. La notificación del auto admisorio es equiparable a un emplazamiento, razón por la que debe practicarse personalmente a la contraparte del promovente. Y aquí viene la legislación aplicable de la Ciudad de México. Entonces, sí es un tema bastante importante tener o estar proveído de jurisprudencia al respecto. Aquí es una jurisprudencia de un incidente, es una tesis aislada al respecto, bastante interesante. Ahora, la demanda debe contener los siguientes requisitos, y aquí nos manifiesta los requisitos que maneja el Código de Procedimientos Civiles para el para la Ciudad de México, que no son muy diversos a lo que manifiesta ahorita el nuevo código, ¿sale? Ahora, en el tema de los divorcios, pues obviamente el tema de la petición de divorcio y el convenio. E incluso viene una tesis de lo que es el convenio al respecto. A ver, vamos a ver. Me resulta interesante. A ver, 2002, ¿qué? 775. Okay. 775. Igual, si existe divorcio sin expresión de causa, requisitos de la demanda y pruebas debe anexar el actor. ¿De acuerdo? Es una de la 10ª época, es una tesis aislada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la demanda de divorcio sin expresión de causa debe contener los siguientes requisitos. Y aquí es una tesis que nos dice los requisitos del divorcio. Muy interesante, bastante interesante. Manifiesta pues, el tribunal que se promueve, el nombre y domicilio del actor, lo mismo que los venía expresando, y lo del tema del convenio, ¿no? Que está elegido por el 267 del Código Civil para el Distrito Federal. ¿De acuerdo? ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Parece que alguien se quedó dormido. Creo que sí, alguien se quedó dormido. Paso, chulos ronquidos que da, Yo quisiera poder roncar así. Antes hasta mis ronquidos me despertaban, pero es cuando estoy muy cansado. Ok, bueno, muy interesante. Ok, seguimos. Entonces, ya estamos viendo o estamos diferenciando en ese sentido cómo nos expresa el Código Nacional esa parte, y cómo este Código Nacional comentado y correlacionado también nos expresa registros que son bastante útiles y que te pueden orientar en el proceso, ¿no? Bueno, entonces regresamos al tema de la oralidad, que es en ese sentido, ¿cuál estábamos viendo? La demanda, 360, ¿no? Más abajo. 353. 353. Muy bien. 331. Ajá. 353, entonces ya vimos los elementos que tiene la demanda.
Ok, bueno, estábamos viendo en esta. En esta sí me gusta más. Porque otra no tiene comentarios al respecto. Ajá, 353, sí, aquí lo subrayamos. Ahora, deben de reunirse los presupuestos procesales. Es una parte muy importante que no se les debe olvidar lo que son los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son la competencia, el interés jurídico, ¿no? La capacidad de la persona que está demandando, la legitimación, ¿de acuerdo? La personalidad y la demanda en sí. Son los 6 presupuestos procesales que no se les debe de olvidar a la hora de manejarlos, ¿de acuerdo? En la misma comparecencia, la autoridad jurisdiccional admitirá la demanda y ordenará emplazar a la parte demandada para la audiencia, que se celebrará en un plazo no menor a 5 días. ¿Sale? Ahora, o sea, pueden ser 5 días o más, ¿sale? Contados a partir del emplazamiento, hasta que la emplacen. De conformidad con lo siguiente, la parte demandada dará respuesta a los hechos expuestos, por su contraria ofrecerá las pruebas que estime a su favor. En caso de documentos, deberá proporcionar copia de los mismos a la parte actora. La autoridad judicial podrá suspender la audiencia para en sesión privada intentar la solución del asunto a través de los medios alternativos, así como informar a las partes la posibilidad de acudir ante los centros de justicia alternativa en los casos que proceda dichos hechos. En esos supuestos, en ese entendido, se le conoce como despacho del juez. El juez manda a traer a las partes ya una vez que contestaste la demanda, ya una vez que se hizo la demanda, que se contestó, el juez manda a traer a las partes a su despacho para que traten de conciliar. No siempre se logra. Y el juez, recuerden que tiene que ser imparcial. Pero solo una cosa determinará la verdad de lo que dice. No entendí. Entonces, bueno. Estamos en el 354, fracción segunda. Vamos a la fracción tercera. La autoridad judicial admitirá a las partes la prueba que estime pertinentes según la naturaleza de los hechos controvertidos y señalará día y hora para la audiencia de juicio. ¿De acuerdo? Ya entendí. Soy Team Kira. De hecho, a uno de mis perros les puse Kira precisamente por eso. Bueno. Ahora, para el emplazamiento se aplicará las reglas generales previstas en el Código Nacional, pero se dará traslado a la parte demandada del registro en que conste la comparecencia para formular la demanda, así como la resolución de admisión de esta, y se le entregará copias de los documentos o registros presentados al formular la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, sí es importante entonces, en ese sentido es importante que entiendan cómo se pasa un registro. Actualmente, cómo se pasa una demanda del tribunal. ¿Sí saben o no saben? Oral. En materia oral. Les dan un CD, ¿de acuerdo? De hecho, por eso compré esta computadora, ¿de acuerdo? Compré esta computadora precisamente porque tiene lector de CDs. Porque ya ven que las laptops actuales ya no tienen para lector de CDs. En teoría ya tendría que ser un poco más innovador y podernos, incluso en materia penal, ya nos mandan un enlace de Drive, de Google Drive, para que lo descargues ¿cómo se llama? La audiencia. Pero en materia civil y familiar aún siguen trabajando con CDs Vermatin, que vienen sellados por el juzgado y todo. Están bonitos. ¿Sí los han visto o no los han visto? Yo no, Rick. ¿No los han visto? ¿Cómo crees? Ahora se los enseño, se los presento. Vamos a ver, voy a poner aquí CDs, a ver si sale. Sí salen. Es que no los tengo a la mano, esos los dejé en un momento en el despacho. Estos son los CDs que te dan. Te dan en su bolsita y te los dan sellados y dice Poder Judicial. Ok, ya los vimos. Okay. Dice, ¿a qué tiene derecho una mujer en 16 años de matrimonio me quiere dejar sin hijos y sin casa? Bueno, dejar sin no se puede. Eso lo aclaro, ¿sale? No te puede dejar sin. Depende también mucho cómo te hayas casado. Existe algo que se llama régimen patrimonial, que en ese sentido es cómo se casaron. Se casaron, vulgarmente se conoce como bienes separados o bienes mancomunados, pero en realidad se llama sociedad conyugal, ¿de acuerdo? O el otro que era
separación de bienes, ¿de acuerdo? El otro es separación de bienes y el otro es sociedad conyugal, depende de cómo se hayan casado. ¿Qué quiere decir? Sociedad conyugal es todo lo que hacemos es juntos, ¿de acuerdo? Y bienes separados, en teoría, es cada quien hizo lo suyo durante el matrimonio. Y en lo que es la separación de bienes, si es que en la casa está intestada y dice que no me corresponde. Pues es que, a ver, las herencias, las donaciones y los sorteos no entran dentro de la sociedad conyugal. No entran dentro de... Y si construiste en terreno de tus suegros, el que le construya a otro el beneficio es para otro. Entonces, en ese sentido, a lo mejor podrás en el divorcio solicitar, ¿cómo se llama? El pago de lo que ejerciste, pero si eso sí lo puedes demostrar, o sea, si puedes demostrar el pago del albañil, si puedes demostrar el pago del material, pues en ese sentido sí se puede llegar a dar ese pago, pero pues normalmente nadie guarda todo eso. Entonces es un poquito más complejo. Pero sí, si la casa está intestada, las herencias no entran dentro. Y si tenía hijos... Tampoco los sorteos, los que se haya adquirido por medio de sorteo, Lotería Nacional. Dice, si tienen hijos, ¿para quiénes la casa está pagando? Por bienes separados. Por bienes separados, pues ahí sí va a ser de quien la sacó la casa. ¡Ojo! Pero aquí vamos a poner un paréntesis, En bienes separados es quien está pagando la casa es de él, ¿de acuerdo? Tal cual, sea el hombre o sea la mujer, la casa es de él. Pero el contrario, que se dedicó preponderantemente a la manutención, perdón, el que se dedicó preponderantemente a la administración del hogar, administración del hogar, que es el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el que haga la limpieza de la casa, todo el que se haya dedicado preponderantemente a la administración del hogar, tiene derecho a una pensión compensatoria. Esto es, no nos vamos a pelear por los bienes porque pues, son bienes separados, pero me corresponde a mí, como tu esposa o como tu esposo, me corresponde una pensión compensatoria. Porque como yo no me dediqué a trabajar ni a mi vida profesional por dedicarme a los hijos o dedicarme al hogar, pues necesito una compensación y se da lo que es la pensión compensatoria. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro la diferencia? Diego, es que salió las preguntas acá en el TikTok. Dice, aunque se... ok, pero ojo. Si los dos trabajaron, hay una jurisprudencia que manifiesta lo que se conoce como la doble jornada laboral, ¿sale? Si uno de los dos cónyuges trabajó y aparte de trabajar se dedicó al hogar, esto es, por ejemplo, no sé, vieron que en pandemia se dio mucho el tema de que algún vecino, conocido o amigo empezara a vender comida o gelatinas o bolis, ¿no? Se empezó como a autoemplear. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí, porque algunos los empezaron a descansar en sus centros de trabajo. Efectivamente, pero normalmente lo que lo hacían más eran las esposas, ¿no? Lo que hacían ese tema de la cocinada. Bueno, salió la jurisprudencia precisamente a raíz de ese tema. Una señora, pues para ayudar a su esposo con los gastos de la casa, decidió empezar a vender gelatinas, ¿no? Y el esposo dijo, es que ella sí trabaja, sí tiene un ingreso, ¿de acuerdo? Vende gelatinas, o sea, ¿y cómo va a pedir alimentos compensatorios si ella se dedica también, o sea, si tiene un trabajo, si tiene dónde producir dinero? Y entonces la Suprema Corte sacó una jurisprudencia donde reconocía que el dedicarse a trabajar y el dedicarse a las labores del hogar es una doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque muchos años fue, y ha sido todavía, desgraciadamente ha sido todavía, invisibilizada el trabajo del hogar. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo como abogado pues no le puedo ocultar la verdad a mi esposa. Siempre le digo que yo lo que gano es de los dos, ¿no? Tal cual. Y me dice ella, no, es que es tu dinero, que no sé qué, que no sé qué. Pero yo le digo, muy en específico, la ley manifiesta, ¿de acuerdo? Tal cual, la ley manifiesta, o la jurisprudencia manifiesta, que por el simple hecho de barrer, trapear, tener la casa aseada, tener la ropa limpia, tener todo eso, pues ya es un trabajo, que es un trabajo no pagado, pero al final del día es un trabajo. De hecho, yo creo que la mayoría de ustedes hacen esas cosas, ¿no? Yo también me limpio mis cosas, me lavo mis cosas, sí, también, pero mi esposa me ayuda preponderantemente al hogar, o sea, y esa contribución, aunque no produce dinero, sin esa contribución yo lo tendría que hacer, y a lo mejor no generaría la misma cantidad de dinero que produzco. Esa es la diferencia, o sea, ese es el tema más importante y más invisibilizado al respecto, y viene precisamente en lo que es la perspectiva de género. Es lo que a lo mejor hace falta visibilizar,
al respecto, y a veces a los clientes también, ¿de acuerdo? Porque el cliente está con la idea de, me quiero divorciar, pero no le quiero dar nada. No se puede. O sea, esa realidad no se puede. Ricardo, levantaste la mano. Hola maestro, buenas noches compañeros. Tengo una duda, tengo un asunto en el cual mi clienta pues se dedica a hacer tortillas. Su un esposo es policía estatal y pues se fue por los cigarros hace 15 años y pues ahora indica que pues tiene 3 hijos, aunque vamos, legalmente con su esposa tiene 5, pero pues a donde se fue por los cigarros ya tiene 3 hijos. Y ahora argumenta que como los 3 hijos, estos sí estudian y algunos de ellos son menores de edad, y como la señora hace tortillas, pues que a ella no le quiere dar nada, toda vez que tiene un trabajo remunerado. Entonces, mi duda radica en cuál sería a su juicio o cómo yo podría llevar la situación de tal forma que le indique pues que está en desproporción ese salario, de alguna manera tenga acceso a una pensión. Muchas gracias de antemano. Bueno, hay que tomar en cuenta un factor muy importante. En materia del interés superior de la niñez, ningún derecho de la niñez es si quiere, ¿sale? A mí me encanta cuando la gente dice, o cuando la contraparte dice, es que no quiero. Es que aquí no se trata de lo que tú quieras, aquí se trata de lo que dice la ley. Entonces, ese es el primer concepto que te tienes que quitar tú de la cabeza, Ricardo, como abogado. Tienes que mentalizar el tema de que no se trata de si quiere, y no se trata de su voluntad, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de la afectación de un derecho a un menor, ya no estamos hablando de si quieren o de voluntariedad de las partes. Estamos hablando de una obligación, y las obligaciones no es si queremos o no queremos. Entonces, como es un derecho del menor en ese sentido, pues no se puede, no es si quiere, ¿sale? Yo sé que tú lo expresaste a como él lo dijo, ¿no? Como él lo debe haber expresado. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Pero en esa parte hay que tenerlo muy claro. Ahora, ¿cómo sería el procedimiento? Permítame un momento. ¿Cómo sería en ese ejemplo? Pues muy simple. Sería el realizar o redactar la demanda, ¿de acuerdo?, de divorcio, y solicitar los alimentos. Y solicitar los alimentos retroactivos, ¿de acuerdo? En ese mismo entendido. O sea, la demanda y solicitar alimentos y los alimentos retroactivos. Muy probablemente, a lo mejor el retroactivo te digan que se tenga que resolver por la vía incidental, pero ya los pediste, ¿de acuerdo? Pedir no empobrece, está claro. No, eso no. O sea, y pedir, lo peor que te pueden decir es que no. Entonces, obviamente te van a decir que no, van a fijar alimentos provisionales, y tú en la vía incidental vas a solicitar el retroactivo de los alimentos. Todo lo que no se ha dado. En estos 15 años que se fue el señor por los cigarros, tiene una deuda. Y no es si quiere pagarla, es que la tiene que pagar. Y me vale cacahuate que tenga otros hijos, ahí obviamente el juez va a tomar en consideración eso para el tema de la cantidad de los alimentos. Pero sí tiene una deuda, que la puede liquidar con bienes, ¿de acuerdo?, al final del día. O sea, esa deuda que es la deuda alimentaria. Oigan, y ahí en ese supuesto que comenta el licenciado Ricardo, ¿no hay ninguna afectación en el hecho de que es un servidor público? Todo lo contrario. Me ha tocado asuntos que yo no he ofrecido, bueno, en materia oral. Les voy a ser muy honesto, Cuando empezó la materia oral aquí en Puebla, mis primeras 2 demandas de alimentos, yo no sabía qué hacer. O sea, yo llevaba mi demanda redactada así, y yo no sabía si leerla, y me puse muy nervioso la primera vez en materia oral familiar, porque yo estoy acostumbrado a otro formalismo en materia penal. Entonces yo dije mi demanda, no la leí, pero la dije de corridito, así, sin parar. Hasta el juez me dijo, espérese, licenciado, sea más lento. Digo, es que disculpe, juez, estoy acostumbrado a un tiempo para decir mis alegatos de apertura en materia penal, y aquí en materia familiar, pues no sé cuánto tiempo tengo, ¿no? Me dice, también tiene 10 minutos, pero no se preocupe, no se va a llevar tanto tiempo en su
en sus hechos, ¿de acuerdo? Tranquilícese, relájese. Dije, ok, está bien. Entonces le expresé todo, pero se me olvidó solicitar el tema de que se girara oficio para su centro de trabajo. Era policía, igual que el tema de Ricardo, igualito, era policía. Y me dice, ¿es policía bueno, me empezó a hacer unas preguntas el juez. ¿Es policía la parte demandada? Sí. Pues en este momento faculto a mi secretaria para que cheque hay una página donde dice cuánto ganan los servidores públicos, ¿vale? Y entonces le preguntó, la secretaria de acuerdos le preguntó, no te preocupes. Bueno, en ese sentido, la facultad le da la oportunidad, nos dice cuánto ganan aproximadamente un policía, y en ese momento el juez fija alimentos provisionales con lo que le da la información de la página del Estado de Puebla, ¿sale? Entonces fija alimentos provisionales, y en ese momento que fija los alimentos provisionales, él tiene que cumplir, ¿vale? En ese entendido. Ya después, si él dice, bueno, me pasó lo mismo que Ricardo, manifestó, era policía de investigación, precisamente, era policía de investigación, manifiesta que tiene más hijos, y el juez hace un ajuste, ¿de acuerdo? ¿Cuánto cumple de alimentos? ¿Y trajo la sentencia de su juicio de alimentos? No. ¿Trajo las actas de nacimiento de sus otros hijos? No. Yo no le puedo creer así nada más porque me lo platique. ¿Tiene el número de expediente? No. No, pues necesito esa información. Y cómo usted viene a adjudicar un hecho que no manifiesta con pruebas. También el otro abogado era nuevo en juicio oral. No, nuevísimo, porque ese sí no llevó ni pruebas, ¿vale? Entonces, en ese efecto, o en ese entendido, pues si tú vas a manifestar algo frente a la autoridad, tienes que tener con qué sostenerlo. Y no hablo de los de gallina, ¿de acuerdo? Hablo de las pruebas. Si tú vas a decir un hecho frente a la autoridad, tienes que tener una prueba para manifestarlo, ¿sale? Entonces, es lo mismo. Entonces, sí en ese aspecto, yo cuando hablé con el juez después, ya no en audiencia, ya fuera de audiencia, le dije, oiga, y eso, el tema de que usted puso a su secretaria a investigar el tema de los alimentos, ¿lo hacen todos los jueces o cómo es? Me dice, bueno, es a criterio del juez. 2, no podemos dejar en indefensión, como juez de lo familiar, yo no puedo dejar en indefensión los derechos del menor. Y aunque usted no ofreció esa parte, yo tengo que subsanarla porque se está viendo afectado el derecho de un niño. Entonces, como se está viendo el derecho de un niño, yo tengo que subsanar eso así, ¿sale? Entonces, eso es a lo que se refiere esa parte, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Dice, si pides y resulta que no tenías derecho a pedir, ¿existe algún tipo de contrademanda? Sí, se llama reconvención. Sí. ¿Perdón? ¿Y alguien iba a decir algo? ¿Nadie? Ok. Preguntó que si ya había quedado claro y dijimos, bueno, yo dije que sí. Ok. Dice, cuando hay violencia familiar, el esposo debe salir del hogar. ¿Hay una jurisprudencia? No, eso viene en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Me parece que es se llaman medidas de protección. Está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no me acuerdo si es el artículo 52 o 62. Pero por ahí va, es de los 50 para arriba. Ay, perdón. Vienen las medidas de protección y viene que precisamente no es que saques al papá del hogar, o sea, no, porque ahí vienen las medidas de seguridad, es que la pueden allá mandar a un refugio, darle los teléfonos de un policía para que cualquier cosa le hable directamente al policía y vaya, una orden de protección cuando son temas que la acompañen para sacar sus documentos, sus cosas y se las pueda llevar, muchas cosas se pueden llegar a dar en ese sentido, violencia familiar. Si yo soy maestro de hacer en automático, te descuentan y todo está más fácil. Pues sí y no, porque si te descuentan vía nómina es más o es mayor en ese sentido que a veces si lo ganas en juicio. Si imagínate demandar a un policía y que luego te lo encuentren en la calle, lo menos te da un balazo. No. Es que ahí en ese sentido, salvo que sea alguien muy rencoroso, que sí me ha pasado, yo les he dicho que he recibido más amenazas en materia familiar que en materia penal. En materia penal me han mentado la madre, han dicho hasta de lo que me va a morir, pero en materia familiar me aventaron una botella, tengo una rajada en la pierna, ¿vale? En materia mercantil me pusieron una pistola enfrente, en materia civil
En materia civil, ¿qué fue? No, ya no me acuerdo. Ah, en materia familiar me tocó una pelea enfrente de mí. Mi cliente, su novia, su ex esposa y el abogado de su ex esposa se agarraron a golpes en el juzgado de lo familiar y se los llevaron a todos remitidos. Yo fui el único que se presentó a la audiencia. Pero sí, o sea, en materia familiar es donde yo he recibido más amenazas que en otras. Si no se pide en la demanda la separación de cuerpos, el 25% me quitaron proporcional. Ah, no, entonces estuvo proporcional. Pero, ojo, Damar, ahí dice Damar, ojo Damar, si tú estás pagando otras cosas, por ejemplo, Infonavit, estás pagando algún tema así, ahí no se toma en cuenta, ¿eh? O sea, no es el 25% neto. Me tengo que salir de la casa. No, Laura, no tienes que salir hasta que el juez te ordene que tienes que salir, te sales. Pero también tiene que ver la hora que tú me digas si te dedicaste preponderantemente al hogar. ¿Sabes qué? Mejor, Laura, mándame mensaje, Laura Aguilar. Mándame un mensaje. En mi perfil de TikTok está mi WhatsApp. Coméntame la situación así como que más personal, porque a lo mejor aquí no quieres exhibir toda la situación. Entonces, coméntame la más personal y te resuelvo tu duda, ¿sale? Sin problema. En mi perfil de TikTok está mi número, ahí puedes mandar un mensajito y con mucho gusto te la resuelvo. Dice, pero quiere la casa, pero yo estoy enfermo, me operaron, por eso me separé. ¿De qué te operaron? O sea, ahí tiene que ver un tema de qué te operaron, si te quedaste con incapacidad. Soy pasante de derecho, pero nunca he ejercido. Pues ya es momento. ¿Alguien sabe qué es la artrodesis de espalda? ¿Artrodesis? Suena como artritis. No sé. No tengo ni idea de qué sea eso. Están interesantes las preguntas en TikTok. Artrodesis de espalda. 4 clavos y 2 barras. Dice artrodosis vertebral. Es una cirugía para fusionar de manera permanente 2 o más huesos en la columna vertebral para que no haya movimiento entre ellos. Estos huesos se denominan vertebrales. El adulterio no es delito. El que es delito es la bigamia. La bigamia es casarse con 2 personas al mismo tiempo. Ese sí es un delito, pero el adulterio no. El adulterio se clasifica, o la infidelidad, porque el adulterio viene de un término, ¿cómo se llama? Católico. Ese es el pecado, ¿sabes? Es el nombre del pecado. Jurídicamente se manifiesta como infidelidad, ¿de acuerdo? La infidelidad no es un delito, pero sí es considerado violencia psicológica en el ámbito familiar. Sí te pueden demandar por infiel, sí. A ver, pregunta, ¿habrá un daño o un perjuicio a la persona en materia por una infidelidad? ¿No? Sí, el daño psicológico. De hecho, yo creo que fue un asunto. No, escuché a alguien que dijo tengo un asunto, pero yo no escuché más. José, creo que tu internet está fallando, José Guillermo. Dice, cuando estás casado por bienes mancomunados y tu esposo va a abrir y ser socio de una empresa, pero ¿cuál es la pregunta? De hecho, había un resuelto. ¿Soy yo o los demás tampoco lo escuchan? Un asunto en la sala del... Yo tampoco lo escucho, se escucha entrecortado. Bueno, por lo menos conmigo. Igual. Lo voy a escribir por el chat. Por favor. Dice, eso de sentirse libre y no estarlo causa frustración. No sé a qué se refiere. Dice, ¿te corresponde parte de la sociedad? Sí. A ver, si yo me casé por bienes mancomunados y mi esposa pone una empresa, por ejemplo, pone una empresa de topografía, un ejemplo, ¿no? De gestión en materia de construcción, ¿no? Una empresa, ¿una parte de la empresa es mía? Sí, tal cual. En la misma proporción los derechos y las obligaciones. Si la empresa debe, tú también debes. Sí, eso sí. ¿Qué ni qué? Sí le tocaría ser parte. ¿En sociedad conyugal?
sí le toca. O mancomunados, pues se maneja, ¿sale? Mancomunados es el nombre que recibe, pero en realidad jurídicamente hablando se llama sociedad conyugal. Dice, entonces la infidelidad que representa en un proceso de divorcio. No, la infidelidad solamente en materia de divorcio. Anteriormente, si eras infiel, había una figura que se llama divorcio necesario, ¿de acuerdo? Pero actualmente ya no existe el divorcio necesario. Creo que ya no. No sé si hay algún estado, porque ya me ha pasado que he dicho que no existe y alguien me dice, no, en mi estado se aplica todavía. Se aplicaría como violencia. O sea, en la misma demanda de divorcio manifestarías la violencia psicológica en materia de infidelidad. Dice, cuando solicita la pensión influye que el demandado pague Infonavit para el pago, para el monto que exige. Sí, se aplica. Ahí se aplica. Ay, me va a bloquear TikTok otra vez. Vale, listo. Ni que estuviera yo hablando de temas tan pesados. Dice, una duda leak. Por violencia física dentro del núcleo familiar, al salirse el cónyuge o concubino del domicilio conyugal, ¿qué debe hacer para recoger sus cosas personales? Si el cónyuge es mujer, demandar o denunciar. Tal cual, Oscar. Ahí es esa parte. Ahora, si es hombre, tiene que demandar a fuerza. Porque en materia de... también denunciar, cualquiera de las dos. Si es hombre o mujer puede demandar o denunciar y en una de las medidas de seguridad es que pueda sacar sus cosas de su casa. ¿Sale? Ya me pasó un asunto en donde el señor trabajaba home office y cuando la esposa lo corre a fregadazos, pues él lo único que le interesaba recuperar era la computadora de su trabajo, porque ni siquiera era de él, era de su trabajo, era del centro de trabajo. Y era lo que le interesaba recuperar. Se hizo la denuncia de violencia familiar y se solicitó la ayuda de la fuerza pública para poder ingresar al domicilio y sacar su computadora que era su centro de trabajo. Sí se pudo. Pero era una medida de seguridad. Espérame, Guillermo, ahorita te la resuelvo. Dice, esta pregunta va encaminada a que una menor no quiere irse con mi actual esposa. Me amenaza con quitármela, tiene 13 años. Tu hija, me imagino que no es una menor, entonces sería tu hija, no se quiere ir de tu lado, te la puede quitar. Pues yo te sugeriría que tú demandes antes de que ella demande primero. Manolo, tú demanda primero la guardia y custodia para que no haya... Sí, entonces sí, es tu hija, perfecto. Sí, demanda la guardia y custodia para que no tengas problema al respecto, ¿sale? Yo no puedo ir por mis cosas, dejé el carro, toda la ropa, pero tengo medida cautelar ahorita. Pues quiere decir que te denunciaron a ti primero antes de que tú denunciaras. Entonces, ahorita te toca a ti. ¿Ves que depende de qué es lo que quieras hacer? ¿Quieres recuperar tus cosas? Pues en la misma demanda expresa que tus cosas están ahí. Y que como tienes una medida cautelar impuesta, cautelar, entonces en materia penal. Si es una medida cautelar, es materia penal. Ok. Guarda y custodia preferente. Las dos tenemos medida. Las dos tienen medida. Qué bonitos han de llevar. Si es medida cautelar es materia penal. Si es medida de seguridad o medida de protección es materia civil y familiar. Ojo con la diferencia. Ahorita me sigo de este lado. Si en la primera sala de la Suprema Corte resolvió que en un asunto el cual consideraba que la infidelidad no es un hecho ilícito para obtener, por ejemplo, indemnización tratándose de daño moral. Yo no dije daño moral, ya que trastoca el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual dentro del matrimonio. Pero yo no hablé de daño moral, yo hablé de daño y perjuicio. Es una figura muy diversa al daño moral. Me disculpo que mi internet está fallando, me sacó 2 veces de eso. Lo siento mucho. Es por el aire probablemente. ¿Y por cuál vía es más rápido? ¿Por lo penal o por lo familiar? Para mi gusto, la vía familiar. Para mi gusto. Pero no es punible. O sea, no hay punibilidad, no se va a ir a la cárcel o no va a hacer un trato o no va a haber a lo mejor como que las medidas tan tendientes a... Pero sí. Dice... Es que me demandó por daño psicológico, pero yo no le hice nada. Okay. Hay que vencer en juicio en ese sentido. Mi temor es que ya se vaya al DIF por no ponernos de acuerdo. A ver, si se va al DIF no pasa nada, El DIF es una institución que no es un juzgado. Si se va a un juzgado y va por comparecencia y le dice al juez, es que se robó a mi hija, ahí sí te va a poner a parir chayotes. Sí les platiqué del asunto familiar, ¿no? De que el papá se llevó a la niña y que el juez le dio
la guardia de custodia provisional. ¿Sí les platicaron lo que platiqué? Sí, maestro, lo platicó en la ¿Eso clase no? anterior. Ah, ok. Pues es así, o sea, si va con el juez y le dice, ah, no, pues es que se llevó a mi hija, es un mal hombre, que no sé qué, que no sé cuándo, y el juez le cree, te pueden quitar a la niña así, ¿sale? Con ayuda de la fuerza pública. Depende de lo que manifieste, tú tienes que probar lo contrario, pero yo te diría primero que tú demandes. Dime, Ricardo, levantaste la mano. Levantaste la mano. Me interesó el asunto que está tratando en este momento. En este caso, ¿se podría estar hablando de una sustracción de menores o inclusive secuestro? No, secuestro no. Penal? Secuestro no, porque... Sustracción de menores y Sí. entonces brincar de la esfera familiar a la esfera penal. Así es. Así es. No se cargó nada mi teléfono. No. Qué coraje. Yo tengo que comprar una power bank. Otra vez. Bueno. Pues ya me paso a retirar. Les prometí que nada más iba a estar una hora. Les pido una disculpa. Pero sí tengo unas cosillas que hacer. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Yo cumplí con el tema de venir. Les pido una disculpa que no fue por el tiempo que normalmente lo hacemos. Pero pero bueno, les agradezco mucho su presencia a todos, les deseo una excelente noche y nos estamos viendo el próximo sábado si Dios quiere. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, Vic. Descanse, bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho. Bye. Bye. Cuídense mucho. Cualquier cosa esto es para servirles. Que tengan una excelente noche todos. Chihuahuas.